Listo, entonces, básicamente lo que trata de establecer este decreto, pues inicialmente es un marco de gobernanza para fortalecer la seguridad digital en Colombia. ¿Qué es esto de un marco de gobernanza? Pues así como en el mundo físico, el país tiene una división, por ejemplo, respecto a cuando ocurre un desastre, pues es eh, la defensa civil quien tiene que atender ese desastre, o cuando hay alguna alteración del orden público es la policía, si hay algún ataque de otro país quien debe responder es el ejército. Como hay esa división y cada uno de estos entes tiene claras cuáles son sus labores, cuáles eh, son sus responsabilidades. Asimismo, en el entorno cibernético, pues deberíamos tener esta misma organización y estas mismas responsabilidades. Bueno, cuando ocurre un incidente cibernético, ¿quién debe responder? ¿Qué recursos se deben destinar? Si se deben tomar algunas decisiones, quiénes se deben reunir, debe haber un comité, quiénes pueden tomar esas decisiones. Bueno, todo eso es un modelo de gobernanza respecto a la seguridad digital. Entonces, ¿por qué hay que tener un decreto de seguridad digital? Porque después de la pandemia, pues nos hemos visto que esa transformación digital se ha acelerado y nos hemos visto obligados a utilizar cada vez más y a tener interacción con diferentes sistemas de información, aplicaciones, eh, estar en línea y desarrollar la mayoría de nuestras actividades a través de la red. Algo tan sencillo como pedir un domicilio de comida, como pedir un servicio de transporte, como comunicarnos con nuestros familiares, todo esto lo hacemos cada vez más por medios digitales. Y eso lo que abre lugar es a que suframos un incidente. Puede ser que suplanten la información de una persona, pues es tan fácil como robar su cuenta de mensajería instantánea, suplantar a una persona por WhatsApp o robar sus credenciales de correo electrónico, y de esta forma se puede suplantar. Entonces, así como la tecnología nos ayuda a facilitar varias tareas, también abre nuevas brechas de seguridad. Por eso es importante tener en cuenta que esas brechas de seguridad pues deben ser identificadas y se debe tener un modelo y una gobernanza para que defina quiénes son los responsables cuando se presentan diferentes incidentes que pueden ser, por ejemplo, en una entidad del Estado. Entonces, ¿quién tendría que responder en ese caso? En una persona, si se ven expuestos, por ejemplo, sus datos personales, ¿quién debería responder en ese caso? Si es un ataque contra infraestructuras críticas cibernéticas, que ahorita vamos a ver un poco más eso, por ejemplo, que venga de otro país, ¿quién debe responder en ese caso? Entonces es importante seguir fortaleciendo la confianza y mejorando la seguridad digital. Con eso hacemos que las personas confíen más en el uso de estos servicios digitales y puedan desarrollar mejor sus actividades y sus labores a través de Internet. Entonces, lo que busca este decreto son tres objetivos principales. El primero, pues, es actualizar ese marco de gobernanza para definir roles y responsabilidades respecto a la ciberseguridad como país, hacer una gestión de riesgos e incidentes de seguridad digital. Lo que busca esto es poder identificar cuáles son esas principales debilidades en el entorno digital que tenemos como país, cuáles son las principales amenazas y poder anticiparnos, no esperar que suceda un incidente, sino poder identificar esos puntos críticos y establecer medidas que nos permitan prevenir esos incidentes antes de que ocurran. Esto es el tema de la gestión de riesgos. Y cuando llegue a ocurrir algún incidente de seguridad digital que pueda comprometer algunos de los sistemas críticos, pues estar preparados y tener claramente unos planes definidos para, para poder responder oportunamente y volver a una normalidad lo antes posible, lo que se conoce como una resiliencia cibernética.
Y finalmente, poder identificar cuáles son las infraestructuras críticas cibernéticas y los servicios esenciales que deben tener una mayor protección. Esos servicios y esas infraestructuras que nos permiten desarrollar las tareas y las actividades diarias principales de cada una de las personas dentro del país. Entonces, el objeto de este decreto pues, es fortalecer la gobernanza de la seguridad digital, la identificación de infraestructuras críticas cibernéticas y los servicios esenciales, y la gestión de riesgos y la respuesta a incidentes de seguridad digital. Para esto, lo primero que se debe hacer es actualizar el marco de gobernanza en materia de seguridad digital, que permita adoptar un esquema de múltiples partes interesadas y brindar confianza a la ciudadanía. Esto significa que nosotros tenemos que tener una regulación, una ley que establezca claramente cuáles son las responsabilidades de cada uno de los entes, establezca cuáles son esos entes, y de esta forma poder responder a los nuevos desafíos en materia de seguridad digital, ¿no? Que cuando ocurra algo no sabemos quiénes son, que por qué lo hizo este o lo hizo aquel, o quién debería ser, sino tener plenamente definido cuáles son esas instancias que van a participar en el tema de la gobernanza de la seguridad digital. Y lo que plantea el decreto pues es que se debe crear una coordinación nacional de seguridad digital. Dentro de esa coordinación pues va a ser la encargada de liderar todos los temas de seguridad digital, y debe haber un comité nacional de seguridad digital. En ese comité pues va a ser como el máximo rector en todos los temas de seguridad digital. Allí se van a tratar todos estos temas que podrían afectar las infraestructuras críticas y los servicios esenciales y el desarrollo normal de las actividades del país. Este comité nacional sería en un nivel estratégico. Para que este nivel estratégico pueda tomar las decisiones, pues tiene que estar apoyados en unos grupos técnicos, ¿cierto? Estos grupos técnicos, pues lo que plantea este decreto es que se conformen unos grupos de trabajo de seguridad digital, y esos grupos deben reunirse, deben tratar los temas y las sugerencias que se deben llevar al Comité Nacional a través de unas mesas de trabajo de seguridad digital. Y adicionalmente se deben crear unos puestos de mando unificado de seguridad digital, los conocidos como PMU. Estos puestos de mando unificado de seguridad digital se crean en fechas especiales en las cuales se pueden producir mayores ataques en el entorno digital. Por ejemplo, en las pasadas elecciones o en las próximas elecciones se crea un puesto de mando unificado donde se está monitoreando constantemente las infraestructuras críticas, los servicios esenciales, por ejemplo, las páginas web de las entidades de gobierno, porque son fechas en las que se pueden producir, se pueden incrementar los ataques cibernéticos. Por eso es importante identificar previamente cuáles son esas fechas, cuáles podrían ser esas fuentes, y tener un monitoreo que permite identificar de forma temprana esos incidentes y esos posibles ataques y evitar que se conviertan en un incidente. Esa primera instancia que les comentaba, que es el Comité Nacional de Seguridad Digital, pues va a estar compuesta por 22 miembros o delegados, en las cuales van a estar las principales carteras del Ejecutivo, que tienen responsabilidades directas frente a la implementación de la política pública en seguridad digital, como son el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Ministro de Justicia, el Ministro de Defensa. También van a estar las carteras de los sectores con infraestructura crítica o servicios esenciales, como el Ministerio de Minas y Energía, Salud y Protección, Ministerio de Transporte, un representante de las autoridades de cada uno de los sectores catalogados, titulares como infraestructura crítica cibernética de servicios esenciales. Esto significa que dentro de las actividades normales del país se identifican diferentes sectores, por ejemplo, el sector minero energético, el sector salud, el sector de telecomunicaciones, y dentro de cada uno de estos sectores tiene que haber un representante sentado allí
porque un incidente cibernético podría afectar el normal desarrollo de alguno de estos sectores, y estos sectores pues son considerados esenciales para el desarrollo normal de las actividades del país. Por eso la importancia de que esté sentado allí en este comité. Lo segundo es optimizar a las entidades encargadas de gestionar los incidentes de seguridad digital a nivel nacional. Entonces, así como el ejército tiene que estar a la vanguardia de la tecnología ante posibles ataques de países extranjeros, y la policía también tiene que estar capacitada, contar con los implementos necesarios para asumir los nuevos retos, en el entorno digital también pasa lo mismo. Entonces, tienen que crearse unos equipos de respuesta a incidentes que tengan las capacidades humanas, las capacidades tecnológicas que les permitan responder a los nuevos desafíos. Entonces, ¿qué hacen típicamente los países? Crean un equipo de respuesta a incidentes nacional que regularmente se llama CERT o el CERT nacional, y este equipo de respuesta a incidentes es el encargado a nivel país de monitorear y de atender todos los incidentes que puedan presentarse en el ambiente, en el entorno digital. ¿Qué pasa? Que los incidentes que se pueden presentar son muchísimos y de diversas categorías, y pueden afectar a diferentes sectores. Entonces, para facilitar la tarea de este CERT, los países crean equipos de respuesta a incidentes específicos para cada uno de los sectores. Entonces, lo que plantea este decreto es asimismo crear un call CERT que va a asesorar, apoyar y coordinar a las múltiples partes interesadas para la adecuada gestión de los riesgos e incidentes de seguridad digital, y va a ser el punto único de contacto y respuesta nacional que coopera y ayuda a responder de forma rápida y eficiente a los incidentes de seguridad digital. Entonces, es la máxima autoridad y además es el punto de contacto donde localmente, a nivel nacional, va a recopilar toda la información y va a centralizar toda la información de los incidentes, y a nivel internacional pues se va a encargar de realizar la cooperación para cooperar con diferentes países, identificando posibles amenazas y identificando también cuáles fueron las acciones que ellos tomaron para mitigar esas amenazas y los controles que están implementando para poder contrarrestar todos estos ataques en el entorno digital. Y luego, como les comentaba, deben existir diferentes CSIRTs enfocados en cada uno de los sectores que han sido identificados como sectores críticos. En este caso, se plantea puntualmente la creación del CSIRT Gobierno, el equipo de respuesta a incidentes de seguridad digital, enfocado para las entidades del Estado, con el fin pues, de prevenir y gestionar los incidentes de seguridad digital en el marco del modelo de seguridad y privacidad de la política de gobierno digital, que es la política que aplica para todas las entidades del Estado. Entonces, de esta forma, se va a facilitar la labor del COLCERT como CERT nacional, y se va a apoyar en estos CSIRT específicos, en este caso el CSIRT de gobierno. La idea es que a futuro se vayan creando, a medida que el país vaya avanzando en la madurez de seguridad digital, pues se vayan creando diferentes equipos de respuesta a incidentes por cada uno de los sectores. Entonces va a aparecer el CSIRT de educación, el CSIRT de salud, el CSIRT minero energético, y por cada uno de estos sectores que son críticos. Y lo tercero, pues es avanzar en las capacidades de identificación de infraestructuras críticas cibernéticas del país. Resulta que para que un país funcione normalmente, las personas puedan desarrollar sus actividades, pues tiene una serie de infraestructuras que son críticas y esenciales. Por ejemplo, en el mundo físico pues estamos hablando de las carreteras para que se puedan comunicar y para que los alimentos y los diferentes productos puedan abastecer las diferentes ciudades. Entonces las carreteras serían consideradas infraestructura crítica, los aeropuertos, algunos edificios de gobierno. Asimismo, en el entorno digital pues también hay infraestructuras que soportan
todos los sistemas de información que permiten que nosotros desarrollamos nuestras tareas diarias. Por ejemplo, el Internet es un servicio crítico y fundamental, pero Internet pues se apoya en varias infraestructuras, como pueden ser las antenas de comunicación o los cables submarinos, los ISP o los proveedores de servicio de Internet. Entonces, esas son infraestructuras críticas. Es importante que el país conozca cuáles son esas infraestructuras críticas cibernéticas para poder implementar unas medidas especiales y hacer una gestión de riesgo, porque en el caso de que se vean afectadas alguna de esta infraestructura crítica, pues el daño o las consecuencias van a ser aún mayores porque van a interrumpir la prestación de servicios esenciales, como por ejemplo podrían ser los servicios de salud. Entonces es importante primero hacer una identificación de, bueno, cuáles son esas infraestructuras cibernéticas que están soportando la prestación de esos servicios esenciales, identificar cuáles son los riesgos que podrían sufrir y desplegar una serie de controles con el fin bien sea de evitar esos riesgos o de establecer las medidas para que cuando esos riesgos se materialicen y sufra alguna afectación, pues se pueda volver en la menor cantidad de tiempo a la prestación normal de los servicios. Básicamente lo que se define en este tema de infraestructuras críticas y cibernéticas, pues es que se deben identificar para los diferentes sectores. Entonces, se divide y vencerás. ¿Por dónde empezamos para identificar estas infraestructuras críticas? Bueno, primero pues definamos cuáles son los sectores críticos del país. Entonces está el tema de la electricidad, hidrocarburos, minas y gas, el sector financiero, el sector de las TIC, el sector gobierno, el sector de seguridad y defensa, agua, transporte, industria, comercio y turismo, educación, salud y protección social, ambiente y agricultura y administración. Y dentro de estos sectores que se catalogaron como críticos, pues van a haber unos que tienen un impacto muy alto y un impacto bajo. Sin embargo, no significa que alguno de estos vaya a quedar por fuera. Todos son sectores que cuentan con infraestructura crítica y son sectores que están soportando a la prestación de algún servicio esencial. Sin embargo, hay que establecer como unas prioridades para saber sobre cuáles se enfocan primero esos esfuerzos y por eso se crea como esta escala de decir cuáles son bajos, moderados, medios, altos y muy altos. Y estos que están en muy altos, pues básicamente son sectores que apoyan la prestación de servicios vitales. Por eso el Ministerio de las TIC debe levantar el inventario de infraestructuras críticas, identificar cuáles son dentro de esos sectores las infraestructuras críticas cibernéticas y ese inventario se debe actualizar cada 2 años. ¿Por qué? Porque cada vez van ingresando nuevos activos de información. Por ejemplo, se van desplegando nuevas antenas, se van desplegando nuevos servidores, se van creando nuevos centros de datos y por eso tiene que mantenerse actualizado. Y finalmente, dentro de los 12 meses siguientes a la expedición del decreto, se definirá una metodología para realizar el levantamiento del inventario. Bueno, ya sabemos que vamos a dividir por sectores críticos. Dentro de esos sectores críticos vamos a identificar la infraestructura crítica, pero ¿cómo se debe hacer eso? Eso tiene que responder a una metodología que sea objetiva y que independientemente de la persona que la aplique genere los mismos resultados. Eso es lo que se debe definir dentro de los 12 meses siguientes a la expedición de este decreto, que recordemos se expidió en marzo. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos que se están siguiendo para la implementación de este decreto? Primero, implementar el modelo de gobernanza, definir las responsabilidades para cada uno de esos miembros de esas instancias que les mostré anteriormente, de los comités, las mesas de trabajo, y
seguidamente empezar a que ese Comité Nacional de Seguridad Digital empiece a sesionar, empiece a tratar los temas, los equipos empiecen a trabajar y empiecen a llevar los temas a ese comité para determinar cuáles son las acciones a seguir respecto a los temas más críticos en seguridad digital. Luego definir el inventario de infraestructuras críticas, identificar cuáles son esos activos más importantes, implementar el modelo nacional de gestión de incidentes y finalmente crear los CECIR sectoriales, estos equipos de respuesta a incidentes por cada uno de los sectores críticos que se han identificado. Eso era lo que tenía para compartirles. Quedo atento si hay alguna duda para que las pueda resolver. Muchas gracias. Ingeniero Dani, buenos días. Buenos días. El trabajo que venía haciendo el Colser con respecto a las mesas de trabajo de los diferentes sectores, quiere decir, con base en este decreto, que lo va a empezar a liderar de ahora en adelante, es MINTIC, ¿cierto? Por lo que entendí. Correcto, sí. Colcert antes era el equipo de respuesta a incidentes nacional que dependía del Ministerio de Defensa. Con este decreto, el Colcert queda bajo responsabilidad de MINTIC y en ese sentido es el Ministerio de las TIC el que va a liderar todo este tema que venía adelantando Colcert. No significa que se vaya a hacer borrón y cuenta nueva porque hubo un proceso de empalme y todo este conocimiento previo y todas estas acciones que venía adelantando el Colcert pues fueron transmitidas al nuevo Colcert que depende del Ministerio de las TIC, pero por un tema de competencia va a depender ahora del Ministerio de las TIC. Ok, gracias. Entonces toca esperar hasta que el año entrante, según decía ahí, esté ya adoptada la metodología para que todos los sectores empecemos a trabajar en un mismo sentido, ¿cierto? No necesariamente. Digamos que lo que está ahorita para todas las entidades del Estado, el modelo bajo el cual se deben regir es el modelo de seguridad, en temas de seguridad digital, es el modelo de seguridad y privacidad de la información. Ese modelo de seguridad y privacidad de la información dice que las entidades tienen que hacer una gestión de riesgos basados en la identificación de activos de acuerdo a la guía de gestión de riesgos del DAF. Y en esa guía dice que las entidades deben hacer su identificación de activos y cuando estén haciendo la identificación de activos deben identificar si dentro de los activos que tienen en la entidad tienen infraestructura crítica cibernética nacional. Y ahí están establecidos por ahora 3 criterios para determinar si un activo de información de la entidad es considerada infraestructura crítica cibernética nacional. Y es si se llega a afectar ese activo, puede impactar sobre más de 250,000 personas, si genera una pérdida superior a 400 y pico de millones de pesos o si genera un impacto ambiental que tarde más de 3 años en recuperarse. Entonces lo que las entidades deben estar haciendo en este momento es cuando adelanten su identificación de activos de información dentro de la entidad, identificar si dentro de esos activos existen infraestructuras críticas cibernéticas y tenerlas identificadas de entrada. Posteriormente, cuando se defina la metodología que decía estos 12 meses, pues ahí se definirá cuál es el modo en que las entidades informen estas infraestructuras críticas que ya identificaron. Pero en estos momentos las entidades ya deberían estar empezando a identificar si tienen o no infraestructura crítica cibernética de acuerdo a esos 3 criterios que están establecidos por ahora. Ok, gracias. Usted mencionaba en una de las diapositivas quienes conforman el Comité Nacional, ¿cierto? Ajá. ¿La coordinación nacional, eso está en presidencia? ¿Hay alguna alta consejería que esté manejando el tema? Todavía no existe una consejería como tal. Lo que se estableció es que debe ser directamente el presidente quien
delegue dónde debe quedar esa coordinación. Vale, muchas gracias. Bueno, con gusto. Listo, perfecto. Si no hay más preguntas, pues les agradezco a todos por su tiempo. ¿Sí? Muy buenos días, ¿cómo está? Habla Jenny Marcela Osa. Quería hacer una pregunta, no sé si de pronto ya usted habló sobre el tema, pero ¿va a haber algún procedimiento estipulado? Dentro del decreto se manifiesta que hay 12 meses que tiene MINTIC para, digamos, desplegar como el protocolo para la creación de los CECIR sectoriales. Ustedes en este momento ya tienen cómo se va a hacer el despliegue de la creación de estos CECIR, o como si el ministerio quiere crear. El ministerio no es quien tiene la responsabilidad directa de crear los CECIR sectoriales. Sí, te estaba diciendo que el ministerio no es no tiene la responsabilidad directa de crear los CECIR sectoriales, porque primero no tiene responsabilidades sobre muchos de estos sectores y segundo tampoco tiene los recursos. La labor que tiene el MINTIC como líder del Colcert y del CECIR de gobierno es el de apoyar y brindar la asesoría a los diferentes sectores para que ellos puedan crear sus propios CECIRs. La iniciativa de crear CECIR sectoriales y el liderazgo debe estar en cabeza de las entidades líderes de cada uno de estos sectores. Lo que hace el ministerio en este sentido, pues es apoyarlos a través de la experiencia para orientarlos en la adquisición de tecnologías, en la definición de perfiles, para contar con el talento humano adecuado y en la definición de los procesos que deberían tener estos equipos de respuesta. Pero no es el MINTIC quien va a crear estos equipos directamente. No crearlos, lo que precisamente usted está diciendo es como la asesoría, porque dentro del decreto manifiesta, dice, el Ministerio de Tecnología de la Información, en coordinación con los equipos de respuesta incidente, establecerá dentro de los 12 meses siguientes la expedición del presente decreto un protocolo que incorpore el alineamiento y estándares de gestión de incidentes de seguridad digital nacional. O sea, pues lo que yo entiendo es que los CECIR tengan todos como el mismo procedimiento para la atención de incidentes, que pues sería como el resorte de MINTIC dar como ese protocolo o esos lineamientos para que todos hagan el trabajo, digamos, de la misma manera, o sea, lo que usted acaba de decir, como una asesoría para poder hacer la implementación. Entonces yo quería saber si de pronto por parte de ustedes me podían brindar un contacto en el cual de pronto yo me podría asesorar para averiguar sobre este tema. Sí, claro que sí. Recuerden que adicionalmente a este decreto del que estábamos hablando, también está vigente la resolución 500, y en esa resolución 500 se establece el procedimiento de gestión de incidentes nacional. Ese procedimiento de gestión de incidentes es un intento por estandarizar lo que tú decías, por tratar de que todas las entidades realicen la gestión de incidentes de la misma forma, basado en un estándar internacional. Entonces, dentro de esa resolución 500 se definen unas características generales que deben contar con los que deben contar esos procesos y procedimientos de gestión de incidentes. Y pues adicionalmente el ministerio está trabajando actualmente en la elaboración de unas guías que les permitan pues a las entidades facilitar ese proceso de adopción y de creación de la gestión de incidentes y de los diferentes procedimientos. Ya te voy a poner aquí en el chat el contacto de la persona que está liderando este tema,
y puedes enviarle un correo y planear una mesa de trabajo con él para que te ayude con todos los temas de la definición de gestión de incidentes al interior de la entidad, para que esté alineada pues con la gestión que hace el CECIR Gobierno.